Buenos días con todos, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que corresponde a la unidad 3 de nuestra materia de investigación del delito. Hoy vamos a aterrizar muchos de los conceptos teóricos que hemos revisado en un escenario que, les aseguro, es el pan de cada día en nuestras unidades. Vamos a analizar el microcaso que hemos denominado el rastro fantasma. Y les digo que el nombre es perfecto, porque en los delitos que vamos a estudiar hoy, los de cuello blanco, el rastro es exactamente eso, un fantasma. Es digital, es volátil, y si no actuamos con la precisión de un cirujano, se desvanece. Dejemos por un momento de lado el delito común, el robo en la calle. Hoy entramos a las oficinas climatizadas del sector público. El caso se sitúa en una empresa pública de agua potable. Aquí no hay armas de fuego, aquí la herramienta del delito es el esfero, el teclado, el token bancario. La Fiscalía General del Estado, específicamente la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, recibe un documento que para nosotros como investigadores es oro puro. Es el punto de partida de muchísimos casos de alto perfil en el Ecuador. Me refiero al IIRP, el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal. ¿Quién lo emite? La Contraloría General del Estado. Entendamos bien esto, porque es fundamental para el contexto ecuatoriano. La Contraloría no es policía, no es fiscalía, son auditores. Su trabajo es revisar las cuentas, los contratos, los balances, pero cuando en esa revisión, en vez de un error contable, encuentran un hueco de $2 millones, eso ya no es una simple glosa administrativa. Eso, señores, se llama peculado, y la Contraloría tiene la obligación legal de enviar ese informe a la Fiscalía. Ahí es donde entramos nosotros. El 1 de marzo, el fiscal de turno recibe este IRP y toma la primera decisión procesal. Dispone la apertura de la investigación previa. Esto está en el artículo 580 del COIP. Y aquí es donde su rol, como futuros tecnólogos en seguridad ciudadana con perfil de inteligencia, se vuelve protagónico. En este escenario, ustedes son el agente investigador. Ahora, hablemos de esta fase. La investigación previa es, en mi experiencia, la fase más importante y a la vez la más delicada de todo el proceso penal. ¿Por qué? Por su naturaleza, es reservada. El artículo 584 del COIP nos lo dice. Esta reserva tiene un doble propósito. El primero es constitucional, es garantista, proteger la honra del investigado. En este caso, el gerente financiero, el señor Paredes, es solo eso, un investigado. No es un acusado, no es culpable. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si nosotros publicáramos su nombre, lo exponemos al escarnio público y podríamos destruir su vida, aunque al final resulte ser inocente. Pero la segunda razón es puramente táctica, operativa, no alertar a los sospechosos. Imagínense que investigamos una red de vacunadores en el sur de Quito. Si publicamos en la prensa, estamos investigando a la banda de alias El Tuerto. ¿Qué creen que hace El Tuerto? Cambia de chip, quema los teléfonos, se esconde, deja de operar, se acabó la investigación. Lo mismo pasa en el sector público. Si el señor Paredes sabe que lo investigamos, ¿qué hace? Empieza a triturar documentos, a borrar discos duros, a amenazar a testigos. En esta fase reservada, la dinámica de trabajo es clara. El fiscal es el director jurídico. Él lleva el timón legal. Él nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Nosotros, los agentes investigadores, somos su brazo operativo. Somos sus ojos y oídos en el terreno. El fiscal nos dispondrá. Agente, necesito que realice vigilancias y seguimientos al señor Paredes. Quiero saber con quién se reúne, a dónde va, qué hace. Y ahí empieza nuestro trabajo de inteligencia, de observación, de paciencia. Pero el fiscal no está tranquilo. Él trabaja bajo la presión más implacable que existe en nuestro sistema, el tiempo. El COIP, en su artículo 585, es tajante. En delitos como el peculado, cuya pena es superior a 5 años, la investigación previa no puede durar más de 2 años. Ustedes dirán, 2 años es muchísimo tiempo. Les aseguro que en una investigación financiera compleja, 2 años se van como agua. Rastrear $2 millones implica pedir información a bancos, pericias contables, auditorías forenses, asistencia penal internacional si el dinero salió del país. Cada oficio, cada pericia toma semanas, meses. Si el fiscal no logra reunir los elementos de convicción suficientes para formular cargos en esos 2 años, está obligado a solicitar el archivo del caso, y esos $2 millones se pierden en la impunidad.
Es una carrera contra el reloj. Y en medio de esa carrera ocurre la crisis. 15 de marzo, 3 de la tarde. Usted, el agente investigador, está en su oficina analizando los seguimientos. Suena su teléfono. Es un número que no tiene guardado, pero que usted conoce. Es su fuente humana. Hablemos un segundo de las fuentes humanas. En inteligencia, son nuestro activo más valioso y el más peligroso. Son personas dentro de la organización, que por venganza, por patriotismo, por miedo o por dinero, deciden hablar. Gestionar una fuente es un arte, pero la información que nos dan no tiene precio. Su fuente le dice, con voz nerviosa, agente, el señor Paredes está en su casa en este preciso momento. Sabe que lo están investigando. Está borrando toda la evidencia digital de los servidores de la empresa. Está usando una VPN desde su laptop personal. Señores, este es el momento que define una investigación. Este es el punto de no retorno. La prueba clave, la evidencia digital, el rastro fantasma, está siendo destruida en tiempo real. ¿Qué hacemos? No podemos enviarle un oficio a la empresa pidiendo los servidores. Él es el gerente financiero, él los controla. No podemos tocarle la puerta y decirle, buenos días, ¿nos permite su laptop? Estamos en investigación previa, es reservada. No podemos esperar a que el fiscal pida una pericia que se demorará una semana. Para entonces solo encontraremos discos duros limpios. Necesitamos un acto urgente. El artículo 583 del COIP nos da esta herramienta. Son diligencias que no pueden esperar. Y la diligencia específica que necesitamos es un allanamiento. Artículo 480 del COIP. Y aquí es donde su trabajo como agente se vuelve crítico. Usted no es abogado, pero debe pensar como uno. Debe preparar de inmediato el informe para que el fiscal pueda sustentar la solicitud ante el juez de garantías penales. No podemos ir ante el juez solo con el chisme. Tenemos que fundamentar. Y aquí, señores, aplicamos el triple test de proporcionalidad que siempre debe guiar nuestros actos investigativos. Estamos pidiendo romper la inviolabilidad del domicilio, un derecho constitucional sagrado. Para que un juez nos dé esa autorización, debemos justificar tres cosas. Primero, la necesidad. ¿Es necesario allanar la casa? Sí. La fuente humana nos acaba de confirmar que la evidencia está en riesgo inminente de destrucción. No es una suposición, es un hecho que está ocurriendo ahora. Segundo, la idoneidad. ¿Es el allanamiento la medida adecuada? Sí. Es la única vía para poder incautar esa laptop y detener el borrado. Ninguna otra técnica de investigación, seguimiento, oficios, vigilancias puede lograr ese objetivo en este momento. Tercero, la proporcionalidad. Aquí ponderamos los derechos. ¿Es proporcional violar un domicilio para esta investigación? La intromisión es grave, sí, pero ¿cuál es el bien que protegemos? El interés público. Estamos hablando de un peculado de $2 millones, dinero que debía ir a obras de agua potable. La gravedad del delito justifica, en este caso, la intromisión. Pero falta un detalle táctico, un detalle clave. El procedimiento normal dice que debemos notificar al investigado sobre la diligencia para que ejerza su derecho a la defensa. Pero, ¿qué pasa si le notificamos al señor Paredes que vamos a allanar su casa, termina de borrar todo y tira la laptop por la ventana? Por eso, en nuestro informe, le pedimos al fiscal que solicite al juez que el acto no se notifique previamente. ¿En qué nos amparamos? En la resolución 03-2020 de la Corte Nacional de Justicia, que precisamente dice que cuando la notificación pone en riesgo el éxito de la diligencia, se puede prescindir de ella. La notificación, en este caso, frustraría el operativo. El juez analiza el pedido del fiscal basado en su informe y lo autoriza. Son las 5 de la tarde. El equipo de fiscalía y la policía ingresan al domicilio. Y bingo. Encuentran al señor Paredes con su laptop abierta, conectado a la red. Tenemos la evidencia material. El operativo es un éxito. Pero como en toda investigación real, las cosas nunca son tan simples. Mientras aseguran la escena, en otra habitación encuentran a la señora López, la asistente de gerencia, en evidente estado de shock. Usted, como agente investigador, con la pericia que debe tener, se acerca a ella para calmarla, para hacer la entrevista inicial. Y ella se derrumba, le confiesa todo. Le dice que Paredes la obligaba a falsificar las firmas en las transferencias, que ella no quería hacerlo, pero que la amenazó con hacerle daño a su hijo. Señores, el caso acaba de dar un giro de 180 grados. La señora López ya no es solo una sospechosa, es nuestra testigo clave y, más importante, es una víctima de un delito conexo, intimidación. Está aterrorizada. ¿Qué hacemos con ella?
El fiscal, que es el director jurídico, lo sabe perfectamente. No podemos tomarle una versión simple. ¿Saben lo que es la revictimización? Es obligar a una víctima a contar su historia de terror una y otra vez. Una vez a usted en la escena, otra vez en su oficina, en la fiscalía, otra vez en la audiencia de formulación de cargos, otra vez en la audiencia preparatoria de juicio, y finalmente en el juicio oral frente a Paredes y su abogado, que intentará destrozarla. Para la tercera vez, la víctima está tan desgastada, tan asustada, que cambia su versión, se contradice o simplemente decide no hablar. Hemos perdido al testigo y hemos destrozado a una persona. Por eso, en el procedimiento correcto, para protegerla y para asegurar la prueba, es solicitar un testimonio anticipado. Esto está en el artículo 502 del COIP y es una de las herramientas más garantistas y efectivas que tenemos. El fiscal debe solicitárselo de inmediato al juez, y el procedimiento, que ustedes como agentes deben ayudar a coordinar, es muy específico. Primero trasladamos a la señora López, no a una oficina fría de fiscalía, sino a la Cámara de Gesell. En Quito y Guayaquil, Fiscalía cuenta con estas instalaciones. Son salas especialmente diseñadas para víctimas vulnerables. Segundo, en la sala de entrevista, donde ocurre la diligencia, no entra ni el fiscal, ni el juez, ni usted. Solo estarán la señora López y la psicóloga de la Fiscalía, una profesional entrenada para manejar el trauma y guiar la entrevista de forma no invasiva. Tercero, en la sala de observación, detrás del vidrio de visión unilateral, sí están las partes procesales. Estará el juez presidiendo la diligencia y dándole validez legal. Estará el fiscal quien le pasará las preguntas a la psicóloga a través de un intercomunicador, y esto es obligatorio y fundamental, estará el abogado defensor del señor Paredes. ¿Por qué debe estar el abogado de Paredes? Porque debemos garantizar el derecho a la contradicción. La defensa tiene derecho a interrogar al testigo. El abogado escuchará la declaración y si tiene preguntas, se las pasará al fiscal, quien las transmitirá a la psicóloga para que ella las formule de manera adecuada. Estamos contrainterrogando al testigo, pero de forma mediada, sin contacto directo, sin intimidación. Cuarto, toda esta declaración se graba en audio y video. Al terminar, esa grabación se sella, se embala, se rotula y se somete a cadena de custodia. Esa grabación, señores, es la prueba testimonial. Se convierte en la declaración oficial para el juicio. La señora López ha cumplido con su deber, está protegida y, lo más importante, nunca más tendrá que volver a verle la cara al señor Paredes en una corte. Hemos protegido a la víctima y hemos blindado la prueba. Así, con la laptop incautada, que irá a pericia informática forense para recuperar esa huella fantasma, y con el testimonio anticipado de la víctima, testigo clave, el fiscal ya no tiene solo indicios, ahora tiene sólidos elementos de convicción, da por terminada la investigación previa y solicita inmediatamente al juez fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. En ese momento, el caso deja de ser reservado, entramos a la siguiente etapa, la instrucción fiscal, pero el trabajo duro, el trabajo de inteligencia, el acto urgente y la protección a la víctima, ese fue el trabajo que ustedes hicieron en la fase previa, ese fue el trabajo que salvó el caso. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.